presentación porque pues ya está. Buenas Hola tardes. Carol, hola Maritza. Me dijo Marichui que no puede hoy y también Javier no puede. Así que todavía nos falta. Hola Osvaldo. ¿Todo bien? ¿Despiertos o muy cansados? Bien, creo. Yo siempre tengo más cansancio después de comer, así que voy a intentar Eso sí. mantenerme despierto. No sé. Está bien, cuando tengo algo que hacer, no hay problema, pero si no tengo nada que hacer, siento mucho sueño en la tarde. Bien, entonces vamos a intentar con el mismo método, usando el CoCalc. Entonces, ustedes si se pueden conectar al mismo archivo que voy a compartir ahora. Que voy a mover ustedes en mi otra pantalla. Y vamos al aquí. Ok, entonces es el archivo se llama Astrofísica Computacional AC, clase 06 notes. Si se puede ubicar ahí en el sitio de CoCalc. Y vamos a hacer este más grande. Ok. Entonces, vamos a continuar con lo que no logramos terminar el lunes, que es sobre control de flujo en los programas. Hay poco más sobre bucles y vamos a ver otro concepto importante que se llaman las excepciones y cómo qué podemos hacer para manejar estas excepciones si no queremos que una excepción termine el programa. Y luego vamos a ver otro tema que de hecho es muy largo y creo que no lo vamos a terminar. Pero es cómo podemos dividir nuestros programas en piezas más pequeñas que son más fáciles de entender y organizarlos en funciones. Cómo podemos usar las funciones y métodos que existen en el lenguaje y en otros paquetes y cómo podemos definir nuestras propias funciones y algo que no vamos a llegar hoy, que son las clases y qué hay de diferencia con ellos y cómo los podemos aprovechar. Ok. Entonces vamos a empezar con la última parte de los bucles y los bucles que vimos, ¿no? Que son con la expresión for y la ascendencia de for y la ascendencia de while. Lo considero como que son como explícitos y son largos, pueden ser muy extensas. Pero también tenemos varios como bucles que son más compactos y que en algunos casos son implícitos. Entonces, un ejemplo de los compactos son estas comprensiones de lista. Entonces, ya es algo que vimos antes, entonces aquí es una, para recordarles de eso, que si tenemos una secuencia, entonces podemos escribir esta comprensión de lista que
que itera sobre la secuencia y hace otra cosa ¿no? con los elementos de esta secuencia. Y que además puede tener una cláusula de condición para filtrar la lista inicial. Entonces, la idea con este que el nombre aquí de este variable debería indicar qué hace, ¿no? Que es la suma de los cuadrados de todos los números negativos. Entonces, porque tenemos cláusula de if aquí, que solo toma los negativos y es como un ciclo sobre de todos los i's en A y da resultado como el i cuadrado. Entonces, ¿no? El chiste con estas comprensiones de lista es que tenemos que leerlos al revés. Entonces, si ejecutamos eso, ¿no? Entonces, aquí esperar un poco, arrancar 30, ¿no? Y este es porque los valores negativos son -1, que nos da 1, -2, que nos da 4, que suman a 5, y luego -5, que nos da 25, sumando a 5 nos da 30. Ok, entonces, ups, ya no aprendí mi lección de esto. Ok, entonces el ejercicio aquí es que quiero que alguien y vamos a hacerlo. ¿Puedo bajar esto? Vamos a hacerlo. Que Adriana empiece. Entonces vamos a ver si se puede escribir pero en la versión larga, ¿no? Usando una sentencia de for, ¿cómo podemos hacer lo mismo? Entonces ya suponemos que ya tenemos la A, ¿no? Porque ya está definida. Entonces aquí quisiera, Adriana, que tú podrías intentar escribir un ciclo de for que hace lo mismo que eso. Ya voy. Sí, y si tienes, ¿no? Si tienes dudas, entonces podemos discutirlo, ¿no? Entonces, si quieres, primero enunciar qué estrategia que vas a usar. Pues lo primero es inicializar la variable i, que es donde voy a ir guardando la suma, ¿no? La i es donde Después, vas a... Bueno, está bien, pero nada más que date cuenta que aquí la i se usaba como el ciclo, el variable interno del ciclo. para Ah, iterar, ¿verdad? y tú puedes usar la i como si quieres, pero luego tienes que usar Después, otro variable para sí. tu valor interno, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, así voy a recorrer la lista y Ajá, tengo que preguntar si es menor a 0. ajá. Y si es menor que 0, voy a hacer y Ok, continúa. Ajá. Y luego, si quieres al final imprimir tu valor final o no. bueno, aquí ya nada más quedaría asignar el valor, perdón. Entonces aquí el resultado en qué variable quedó. Sí, es cierto, tendría que ponerlo a ver,
Entonces no puedo usar esta notación. Ahora sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, si quieres. El más igual podría haber funcionado también, pero sí es necesario que sea la J, no la I, ¿no? Ah, ok. Y luego al final pones como la J solita en una línea para imprimir su valor. Al final, ¿no? Entonces hay que quitar la sangría de la última línea y poner J ahí para que Así. vemos qué valor tiene. Ok, y ejecutarlo y a ver qué pasa. Y Ajá, sí funcionó. Ok. Sí, sí. Entonces, no es una cosa muy complicada, pero realmente para que, sí, y todos están contentos que entienden la equivalencia ahí. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok. Entonces, el texto es aquí. Entonces, aquí tenemos como dos diferentes bucles compactos. Teníamos el interior, que era de hacer la transformación de ¿no? de las A's en los valores cuadrados, pero luego teníamos la suma aquí, que también es un tipo de ciclo que va iterando sobre los elementos y hace la suma de todos. En el caso de la versión que escribió Adriana, solamente tenemos un bucle porque tenemos los dos pasos están combinados en una línea, ¿no? Tomamos la i cuadrada, que es la parte aquí, y lo sumamos a la j para mantener la cuenta de la suma. ¿Okay? Pero si vemos lo que está pasando aquí, entonces primero está haciendo la lista de todos los i cuadrados negativos y luego está haciendo la suma. Ajá. Entonces, probablemente lo que escribió Adriana aquí sería más eficiente, ¿no? Porque está solamente haciendo un ciclo sobre los elementos, mientras aquí lo estamos haciendo dos veces, ¿no? Entonces, a veces vas a encontrar eso, que la versión más como fácil o no, más compacta para ver no es necesariamente la versión más eficiente. Pero la única manera de encontrar cuál realmente es más eficiente sería empíricamente, ¿no? Hacer una medición del tiempo de ejecución. Y 99.9% del tiempo no nos importa, ¿no? Porque en un caso así, operando sobre, ¿no? Menos que una docena de números, no nos importa la eficiencia. Ok, entonces lo que hace la suma es un tipo de bucle que se llama una reducción, porque reduce una secuencia a un valor único, ¿no? En este caso la suma de toda la secuencia, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no? De Python, por ejemplo, max y min y len, que operan sobre una secuencia y nos da un solo número. Entonces, todos estos son lo que se llama reducciones, ¿no? Operadores de reducción. Y otro tipo de bucle implícito que hemos visto es lo que funciona elemento por elemento.
en los arreglos de NumPy. Entonces damos un ejemplo aquí. Ahí tenemos que evaluar este. Y aquí entonces estamos haciendo algo similar a lo que vimos el otro día con el broadcasting. Entonces hacemos un arreglo de 2 dimensiones, que es la A. Hacemos una de una dimensión que es la B y lo multiplicamos, ¿no? Entonces, como que este realmente tiene que multiplicar cada elemento, entonces internamente está haciendo un ciclo o un bucle. De hecho, está haciendo 2, ¿no? Uno sobre las columnas y otro sobre las filas. En el caso de NumPy, la eficiencia que tiene NumPy es porque, aunque nosotros estamos escribiendo cosas en Python, NumPy en sí está haciendo mucho de sus operaciones usando un lenguaje compilado. Algunos son rutinas que están escritos en C y algunos están en Fortran. Y están como muy optimizados. Entonces, te permite como hacer, cuando estás trabajando con arreglos muy grandes, entonces es más eficiente que usar Python normal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño ejercicio, pero es solo de presentación, realmente. Entonces, este es algo que aprendí cuando estaba preparando estas clases, que si quiero imprimir un arreglo y luego decir, ¿no? ¿Qué arreglo es mejor hacer de esta manera que escribir el arreglo y luego decir qué es. Entonces, creo que ustedes ven por qué sea eso, ¿no? Entonces, creo que es Diego que te toca. A ti te toca una cosa fácil, Diego. Entonces, si puedes como Señor. editar para hacerlo de manera más natural, poner en el print, poner A igual a y luego poner A. Vale. Fácil, pero no entiendo. ¿Me puede repetir, profe? Sí, que cuando imprimo aquí, a lo mejor piensan que es un poco extraño que pongo el valor antes de poner la etiqueta. ¿Sí? Entonces, ¿quieres que lo cambias para poner la etiqueta primero? Ajá. Y sería, ¿no? Y sería más natural poner, no, A igual espacio en la cadena. Sí, es la que el profe está con espacios. Bien. Ahí, sí. Ahí lo ejecutó. Bueno, ok. Pero estaba diciendo que, bueno, que también, ¿no? Cambiar para que sea, ¿no? La manera que uno escribiría eso. Ah, De ya, A ya, ya, igual ya. a A, etcétera, ¿no? Bueno, a lo mejor ya puedes ver el problema, pero vamos a hacerlo bien y luego el resultado. Ajá. Entonces, ¿no? Vemos que si hacemos así, perdemos la alineación, ¿no? Entre las columnas, ¿no? Entonces, y hay maneras para compensar por eso, pero es mucha lata hacerlo, ¿no? Entonces, por eso que
que prefería hacerlo de la otra manera, ¿no? Porque sale más bonito. Entonces, gracias, Diego. Ahora vamos a... Yo creo que con este podemos ya cambiarlo otra vez a lo que como era. ¿Está? No. Vamos a ver. Vamos a... y nunca había probado este antes, pero supuestamente tiene esta cosa que se llama time travel que te permite ir atrás. Pero no. Ok, entonces ahorita tenemos así, si vamos atrás. Ah, no sé. No, no sé qué está haciendo. Bueno, lo vamos a dejar. Vamos a seguir. Ok. Entonces, en NumPy también tenemos unos operadores de reducción. Entonces, acuérdense que son los que toman una secuencia, en este caso un arreglo de NumPy, y nos da una... que eso no está funcionando. Ya no puedo ejecutar la cosa. Oh, ya, ok. Ya está funcionando otra vez. Entonces, aquí no tenemos este arreglo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el promedio es 4. También en NumPy, además de tener las funciones que operan sobre los arreglos, también tenemos lo que se llaman los métodos de arreglos, en donde ponemos el objeto, un punto y luego el método, igual a los que hemos visto antes para las cadenas y las listas. Y en este, pero todavía. ¿Cómo que todavía no me está? ¿Faltará imprimirlo? Sí, es que generalmente cuando hago Shift y Enter, entonces ejecuta, pero no quiere. Voy a ver si cambio a otro pestaña y luego regreso. Es como que está confundido. Bueno, sí funciona con el botón. Ok, entonces este hace exactamente lo mismo, no que la función. Son equivalentes. Y generalmente creo que muchos de los métodos son como son debido a la historia de NumPy que venía de la fusión de dos paquetes anteriores. Y generalmente, ¿no? Hoy en día parece que está más favorecido usar las funciones en lugar de los métodos. Y hay casos en donde no existe
el método, solo existe la función. Por ejemplo, aunque con min, que es por medio, tenemos los dos, en el mediano creo que solo existe la función, no existe el método. La otra cosa que podemos hacer con los métodos y funciones de reducción es hacer una reducción parcial. Entonces, este solo importa cuando tenemos un arreglo multidimensional. Entonces, cuando decimos que el promedio, por defecto, está haciendo el promedio de todo el arreglo, de todas las dimensiones. Pero podemos decirle como en argumento opcional, especificar un eje en particular, y entonces en este caso la reducción se hace solo sobre el eje que especificamos. Entonces, si queremos sumar sobre el segundo eje, que son las columnas, sumar cada columna, entonces decimos eje igual a 1, y en este caso nos da un arreglo, ¿no? Porque empezamos con algo de 2 dimensiones y hacemos la suma sobre el eje 1, que es las diferentes columnas, ¿no? de una fila. Entonces nos da un arreglo unidimensional. Pero fíjate que ya perdió la estructura de ser diferentes filas, porque ya aparece como una sola fila con 3 números. Entonces, si queremos mantener las dimensiones originales, entonces podemos dar este otro argumento, que es keepDims, que es para mantener las dimensiones, y de esta manera nos va a dar, todavía sería de solo 3 números, pero ahora se mantiene su forma de 2 dimensiones, ¿no? Entonces, pero una de las dimensiones es 1. Entonces tiene una sola columna con 3 diferentes filas. Y la ventaja de hacerlo así es que ya podemos sumar, podemos tomar y luego podemos operar entre este arreglo y la A otra vez, y el broadcasting va a funcionar bien. Ok. Entonces, a partir de esta información de cómo funcionan estas funciones de reducción, quiero que sería Gris, que escriba una expresión que divida cada columna de A por la media de esa columna. Y nos da un resultado que es la misma forma que A. Decía 3 por 3. Ok, entonces vamos a hacer una nueva. No, ese tampoco está. Okay. No sé por qué, pero mi teclado no está funcionando, pero estoy usando los botones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? Ok, entonces vas a hacer. ¿Nos podría hablar de lo que estás haciendo para los demás, por favor? Tienes apagado tu micrófono, Luis.
Perdón. Sorry, llevo hablando un buen rato, perdón. Ok, no hay problema. Sí, decía que tomé el arreglo A Ajá, y lo quería dividir entre sí. la media de las columnas, pero como axis igual a 1 era como preferirnos a hacer la suma otra sobre las Ah, filas. sí. Entonces cambié el eje por 0. Ajá, Y entonces eso va a hacer que, pues, va a hacer que tenga como un arreglo de una sola fila y luego con el broadcasting lo va sí, a exacto, completar. ¿no? Entonces, esto, sí, aquí no es necesario usar el... Ah, bueno, tienes un problema que faltas la NP, NP, sí. np.min. Y voy a poner el valor solito. Sí. Y también tienes que como, sí, ok, entonces sí. Entonces, ya que cada columna se divide por la media de esa columna, entonces esperamos que cada columna debe de tener un promedio de 1. Y se ve que efectivamente sí, ¿no? Porque este 0, 1 y 2 tiene promedio de 1, 0.25, 1 y 1.75 tienen promedio de 1 y esto también. Eso es que funciona. Y la razón que es más fácil con X igual a 0 es porque este eje ya está la última dimensión del arreglo. Entonces, como dice Gris, el broadcasting nos va a funcionar para hacer la división y no es necesario hacer keep them equals true. Okay. Muy bien, gracias, Gris. Entonces, los bucles, como hemos visto que aparecen, bueno, van a ver en la tarea que son muy comunes en Python, ¿no? No sé si alguien ha empezado a hacer la tarea todavía, pero una de las cosas que van a hacer es ver cuántos usos de for y de while, etcétera, hay en los diferentes paquetes, las librerías de NumPy, etcétera. Pero hay varias cosas que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo los bucles. Uno es que, bueno, es mejor que sean cortos, ¿no? Y esto lo pueden ver. Si ves en las librerías el uso de los bucles, generalmente el cuerpo, lo que está iterando es algo bastante sencillo. Y yo recomiendo no que sea siempre menor que una página, porque si es más que una página, entonces ya pierdes pierdes la facilidad de ver realmente lo que está pasando, ¿no? Si no puedes ver el principio y el fin del bucle ¿no? en un solo golpe, entonces está bastante difícil entender. Entonces, claro, a lo mejor piensas, bueno, pero tengo una cosa complicada que quiero poner ahí. Bueno, en este caso vamos a ver que con las funciones se puede como dividir el trabajo en pedazos, así que tu bucle puede ser muy corto, aunque está haciendo muchas diferentes cosas. Y otra cosa importante es que no, aunque se puede tener anidados bucles, ¿no? Algo adentro de otro, es importante no hacer demasiados niveles, porque está difícil, otra vez está difícil comprender. ¿No? Hay un dicho que dice que siempre es mejor, las programas se leen mucho más que se escriben, ¿no? Entonces es muy importante pensar en la gente que están leyendo tu programa cuando lo está escribiendo y intentar escribirlo de la manera más sencilla y clara. Porque probablemente no la persona que lo lee va a ser no tú en el futuro. Entonces, y si no tienes una memoria perfecta, probablemente ya vas a tener dificultad en interpretar tus propios programas si no los escribes de manera muy clara. Y
que hay unas, ¿no? En Python tenemos muchas posibilidades para reemplazar ciclos explícitos con algo implícito, con NumPy, por ejemplo, o con una comprensión de lista. Y además, ¿no? Si tienes un caso en donde estás haciendo ciclos anidados sobre muchos índices, entonces hay una librería que se llama itertools, que tienen varias funciones que te permiten hacer eso de una manera más clara. Pero este es algo un poco avanzado para este curso. Ok, y otra cosa muy importante en los bucles es que no es buena idea, si estás iterando sobre una lista, no es buena idea modificarlo adentro de los ciclos. Porque no es que es ilegal, sí se puede hacerlo, pero va a dar unos resultados que son un poco inesperados. Entonces vamos a ver eso en este siguiente ejercicio. Entonces, el propósito de este ciclo, lo que queremos que haga, es que tenemos una lista A y queremos eliminar todos los números de esta lista que se encuentran entre 2 y 6 y dejar los demás, ¿no? Entonces, bueno, va a ser, Carla. Te tocaría experimentar con esto. Entonces, la primera cosa es correr y decirme si este ciclo sí hace lo previsto o si no lo hace. Ok, entonces, ¿lo corro o...? Bueno, supongo que no va a hacer lo que dice porque nos pregunta más adelante. Sí, exacto, pero ok. Entonces, la pregunta es, pues, sería ¿por qué no hace lo que esperamos? Ok, entonces, ¿en qué sentido no ha funcionado? Primero. En que no quita todos los números que queremos quitar, que sería... Entonces quedan ahí la 3 y la 5 y no deben de estar ahí, ¿no? Supuestamente, porque entonces, pero entonces de los consejos que doy aquí, lo que está violando este ciclo es recomendación de no modificar. Si estás haciendo un ciclo sobre algo, no modificar eso dentro del ciclo. Entonces aquí tenemos una iteración sobre la A, pero aquí estamos operando sobre la A. Okay. Entonces, mira, escribe la print ahí para ver qué está pasando. Entonces, habíamos esperado que imprima todos los números, ¿no? Pero resulta que no, ¿no? Sí, se está saltando 3 y 5. Y 7. O al menos que... sí. Sí, porque el problema es que lo estamos modificando. Entonces, el problema, ¿no? Es que no quita la 3 porque lo brincó sin iterar sobre el 3, ¿no? Y es algo que tiene que ver con la implementación, ¿no? En Python de cómo funcionan los ciclos.
debe de hacer alguna estructura para hacer los ciclos, y cuando vamos quitando cosas, entonces pierde la sincronía entre su contador interno y lo que realmente son los elementos de A. Ya. Ah. ¿Será que... Ajá, tengo una teoría. Cuando en el primer ciclo está quitando está quitando el 2, bueno, primero imprime 0, 1, ok, cuando llega al 2, el 2 sí cumple esta condición, y entonces lo quita de aquí, de A, y modifica A. Entonces el A sobre el que está iterando ya no tiene el 2. El elemento que sigue sería el 4, porque el 3 es el elemento que ocupaba el lugar de 2. ¿Es algo así? Ajá. Ajá. Ok. Sí, me imagino, pero el punto de esto es que es muy confuso intentar entenderlo, ¿no? Entonces Sí. queremos evitar este tipo de problema. Entonces llegamos al último, que es si la solución real es cambiarlo para hacer la iteración sobre una copia de la A en lugar de la A. ¿Ok? Entonces, para hacer una copia de la A, ¿te acuerdas de cómo lo podemos hacer? Hay dos maneras. No sé si sea correcto, pero pensé en solo hacer eso y poner aquí. Bueno, puedes intentar eso. Este sería interesante. Yo creo que no va a funcionar, pero vamos a ver. A ver. No funciona tampoco. Okay. No. Y bueno, voy a explicar por qué no funciona, ¿no? Porque cuando dices B igual a A, no estás haciendo otra referencia al mismo objeto en lugar de hacer una copia, ¿no? Entonces, sí puede funcionar, pero entonces para hacer una copia, había mencionado eso antes. Bueno, tú puedes dejar eso ahí si quieres. Okay. ¿Lo dejo? ¿B igual a? No importa. Okay. Porque de hecho lo que podemos hacer es podemos usar un método que se llama .copy. No, mi teclado no funciona. Tú tendrías que escribirlo. Ponle a.copy y luego paréntesis. Pero B igual a a.copy. Ok. Y ahora a ver si funciona. Sí. Sí, entonces, ¿qué no funciona? Tal vez no está conectado. Ups. Estoy averiguando por qué no funciona mi... Ok. Entonces, a.copy es una posibilidad. Y otro es hacer el slice completo. Así, porque con los arreglos, bueno, con las listas de NumPy, también los slices también son copias. Entonces, eso también funciona. La verdad, no, yo te recomiendo mejor usar la cosa que es un poco más largo que hacer .copy. Y la razón por qué es porque de .copy va a funcionar también con los arreglos de NumPy. Con los arreglos de NumPy, los slices no son copias en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, si quieres estar súper seguro que siempre va a funcionar, siempre puedes usar el .copy, ¿no?
Y de hecho, no, ni siquiera fue necesario introducir otra variable, ¿no? Podríamos haber puesto aquí, simplemente poner for x en los puntos y este también va a funcionar. Ok. Gracias, Carla. Ok. ¿Alguien tiene más preguntas sobre eso de los ciclos? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a excepciones. Y las excepciones son la manera que usa el lenguaje para indicar que algo ha pasado que no fue esperado. ¿Okay? Entonces son un tipo de cortocircuito al control normal. Y generalmente uno pensaría que corresponden a un error. Y generalmente se detiene el programa. Pero no necesariamente es un error, o tal vez es un error desde el punto de vista de alguna rutina, pero tú consideras que no es tan serio y tú quieres continuar. Entonces, en Python tenemos como unos mecanismos que nos permiten controlar estas excepciones y que nos permiten anticipar una excepción y tratarlo nosotros en lugar de dejar que el programa termine. Okay. Entonces voy a ilustrar eso con un fragmento aquí que a propósito va a marcar un error. Entonces vamos a empezar con un entero 11 y vamos a intentar agregar todos los recíprocos de los enteros menores que 11 a una lista. Entonces vamos a hacerlo 21 veces, restando 1. Entonces vamos a pasar por 0. Y cuando llegamos a 0 y intentamos agregar 1 sobre x, o intentamos calcular 1 sobre x, nos va a marcar un error. Entonces vamos a ejecutarlo. Y eso, ¿no? Nos dice qué línea ocurre el error y dice qué tipo de excepción es. Es el Zero Division Error. Y no, es obvio por qué pasó. Entonces, tal vez queremos hacer eso y no queremos ser detenidos por esta excepción. Entonces, hay varias estrategias que podemos usar. Entonces, tal vez el primero que les ocurre es usar un if, ¿no? Y en este caso, un if puede funcionar muy bien. Entonces, en este caso tenemos una versión un poco modificada del ciclo anterior. Solamente que aquí estamos checando si x no es igual a 0. Y si no es igual a 0, hacemos la operación. Si llegamos a lejos, porque si está igual a 0, entonces ponemos la infinito ahí. Entonces aquí con el if, con cuadrado, con el if, debemos de evitar la posibilidad de tener esta excepción. Ups, ¿qué tengo aquí? Es que Es que por alguna razón tengo problema con mis espacios en blanco que salieron con unos tabs literales. Perdón, ¿alguien estaba diciendo algo? no le iba a decir eso. Ok. Sí. Entonces, mira, esta vez ya sí funcionó, ¿no? Pasamos por todos los valores, llegamos al valor problemático, escribimos y está muy bien. Pero hay otro tipo de filosofía que podemos adoptar. Entonces, aquí estamos diciendo, bueno, tenemos que saber de antemano que algo va a pasar mal y vamos a evitar que ni se intente hacerlo.
Pero la otra posibilidad es podemos decir, bueno, vamos a intentarlo y si sale mal, vamos a ver, ¿no? Vamos a capturar la excepción y nosotros vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, este es lo que hacemos en esta versión. Entonces, ya no tenemos el if, tenemos otro tipo de bloque, otro tipo de sentencia que se llama try except. Try es intentar. Entonces, lo que está dentro de la cláusula de intentar está como en una condición especial en donde cualquier excepción está como capturado. Y si la excepción que está levantada es igual a lo que estamos buscando aquí en nuestra cláusula de except, entonces en lugar de terminar el programa, simplemente hace las cosas que tenemos en este bloque de except, ¿no? Entonces, en principio, este debería ser exactamente lo mismo. Lo ejecutamos y sí, efectivamente, no da lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, entonces la diferencia con el if, como que no intentamos dividir por 0, la excepción nunca fue levantada, ¿no? Aquí sí estamos dividiendo por 0, pero cuando dividimos por 0, la excepción está manejada por este segundo cláusula aquí. Y la diferencia en este caso no es poquito, ¿no? Pero hay casos en donde es mucho más fácil hacerlo con el try except. Entonces, en resumen, la diferencia de filosofía es que con el if estamos pidiendo permiso de antemano, ¿no? Estamos checando de antemano si debemos de hacer algo o no. Y con el try estamos simplemente haciendo la cosa y luego pidiendo el perdón después. Y como digo, en el caso simple no hay diferencia realmente. Tal vez hay un poco menos letras en esta versión que en este, no sé. Pero hay casos en donde está muy difícil definir la condición lógica para poner en la sentencia if, ¿no? Y entonces, porque no tenemos que garantizar que no hay una falla, ¿no? Y entonces tenemos que considerar todas las posibilidades para que podrían generar las excepciones. La ventaja de usar el try except es que no tenemos que especificar cómo llegó a tener la excepción, solamente tenemos que estar pendientes de que haya una excepción. Okay. Entonces, vamos a considerar un ejemplo, ¿no? Y este es un fragmento aquí que va a leer un índice y luego va a imprimir el elemento de esta lista que corresponde a este índice. Entonces, este lo pongo como un ejemplo de un programa en donde nosotros pedimos un poco del control. Porque aquí estamos pidiendo el input, ¿no? La entrada del usuario. Y siempre cuando haces eso, no tienes control sobre lo que ellos van a hacer con tu programa. Entonces, yo voy a ejecutar la primera vez y luego vamos a hacer el ejercicio. Entonces, aquí, si yo pongo un índice que es válido, entonces yo pongo 2, por ejemplo, que va a sacar el tercer elemento, va a funcionar bien. Ok. Pero vamos a ver que no siempre es así y luego vamos a ver qué podemos hacer para mejorar y hacerlo más robusto. Entonces, creo que le toca a Carol
hacer este ejercicio. Sí. Entonces, primero, ¿Qué es entonces lo primero? quiero que tú ejecutes otra vez y cuando pide el índice que tú des un número que es fuera del rango, ¿no? Por ejemplo, 6, ¿no? Ujú. Ok. Ok, entonces cuando dice marca una excepción y como que no estamos atrapando la excepción, entonces no se detiene el programa y dice que el list index is out of range. Ok, entonces vemos que no, que es una de las posibilidades es un index error, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que alguien podría entrar algo que ni siquiera es un número, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentas eso y ver qué pasa? Entonces, sería ejecutar este saldo otra vez. Ajá. Entonces ya dice, ¿no? Entonces, vemos que el error ocurre en un lugar distinto, ¿no? Porque en este caso es en la línea 2, ¿no? Porque cuando intentó convertir la entrada en un entero, no podía, porque no se puede, no podía interpretar la A como un entero en base 10, como dice, ¿no? Mientras que bueno, olvidé mencionar eso, pero en el primer caso voy a hacerlo rápido. Aquí, si ponemos, ¿no? Un número grande aquí, entonces el error no ocurre hasta la línea 3, ¿no? Porque la línea 2 está bien, porque sí se puede interpretar como un entero y asignar la i, pero es en el momento de buscar elemento i de mi lista que encuentra el error. Ok, entonces aquí vimos que hay dos tipos de error, ¿no? Entonces, en este caso sería un poco complicado escribir un if, ¿no? Bueno, primero, si queremos hacerlo con un if, tendríamos que cambiar mucho, porque el error entre la A ocurre en la misma línea en donde hacemos el input, ¿no? Entonces, no hay manera de poner un if adentro de esta función. Tendríamos que dividirlo en varias líneas para poder guardarlo con un if. Pero vamos a ver que hacerlo con el try except es mucho más fácil. Ok, entonces estabas, Carol, ¿verdad? Que puedes modificar. Ok, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacerlo para que tenemos un bloque de while, ¿no? Un bucle indefinida que empieza con while true y que tiene todas estas tres líneas como son indentados para ser dentro de este ciclo. Entonces, ¿podrías hacer esa modificación, por favor? Voy a copiar todo el código. Si quieres hacerlo en una nueva celda, sí, ok. Ok, entonces vamos sería... aquí Entonces, ¿quieres que pones antes? Bueno, ok, sí. Si quiero que sea indefinido, le omito el break. Sí, por el momento sí. Ok. Okay. Entonces, esta es ya lo la puedo. primera cosa, pero ya, ok. Entonces ya, entonces, en principio, va a seguir pidiendo, ¿no? Y seguir imprimiendo. Y luego, quieres que hagas el siguiente paso, que es usar la estructura try except con un break y un continuo
para verificar que las entradas sean válidas. No corro este, ¿verdad? No, porque simplemente va a ser... Se va a trabar. No, pero puedes continuar con el mismo, ¿no? No es necesario hacer Ah, otro. Bueno, a ver, voy a hacer otro, a ver cómo queda. Solo para que no por si le arraigo. Ok. Entonces, se me ocurre para el drive. Sería... No, pero, a ver, pero tienes que estar trabajando en este, porque ok, ya. Sí, ¿sí? sí, ok, entonces sería dentro del bucle, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ok. perdón. Y si no... Bueno, aquí le puedo poner cualquier cosa tipo, ha ocurrido un error. Algo así. Ok. Entonces, espera, bueno, primero tienes que hacer más indentación del print, ¿no? Porque como este no está bien estructurado, porque necesitas que el print tenga otro nivel, sí, eso. Ok. Primero, pero lo que pedí fue usar break y como que estamos en un ciclo, ¿no? Entonces, si es exitoso esta línea, queremos salir del ciclo, ¿no? Entonces, Me falta un break. quieres tener otra línea después del print, pero todavía dentro del try, para salir del ciclo. No, bueno, esta es la excepción, ¿no? Pero el caso exitoso sería que este funciona, ¿no? Ok, entonces el break iría en el try. Ujú. Ok. Y en el caso de la excepción, en el otro bloque del except, ya queremos darle otra oportunidad, ¿no? Entonces, por otro lado, no es necesario, como que estamos en el ciclo. Sí, yo creo que no es necesario el continuo, porque va a ser otra iteración de todos modos. Ok, entonces mira, este va a resolver uno de los posibles problemas. Y vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Entonces, quiero que coges eso y que te das un número, un entero que es fuera de rango, ¿no? Como 20 o algo así. Ajá. Y te da otra oportunidad. Entonces, pero todavía tienes un problema porque ya, si pones algo que no es un entero, ¿qué va a pasar? Me va a arrojar error directamente, Ajá. ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Es muy fácil. Es solo una Solamente habría que cuestión de meter organización. el try arriba. Ajá, que la otra línea que tiene que ser Ok. también adentro del bloque de try, ¿no? Ok, sí. Sí, porque teníamos... bueno, sí, para que considere Sí, los valores. sí, Sí. porque A ver, porque vimos entonces. que había dos diferentes tipos de error posibles, ¿no? Entonces, todas las líneas que tienen la posibilidad de generar una excepción tienen que estar dentro del bloque de try. Okay, entonces, ahora vamos a probar si funciona. Ok, entonces,
puedes intentar, ¿no? Poner cualquier cosa. Y si funcionó, entonces, y cuando das el número correcto, ¿no? Que está válido, ya te da la respuesta. Muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, no, si ven, ¿no? A lo mejor ya ven que es una manera muy, muy sencilla de, ¿no? de guardar sobre las posibilidades, tal vez inesperadas, pero no tan inesperadas, porque ¿no? Tenemos que al menos tener la idea de que algo va a pasar. Claro, generalmente cuando nos demos cuenta, ¿no? Que es cuando el programa marca un error, ¿no? Y luego si nosotros vemos que está marcando un error, pero que no es tan importante o es algo que podemos remediar, entonces en este caso sería, ¿no? Una buena opción usar este tipo de estructura para poner las líneas problemáticas dentro del try y para que no tenemos tanto problema. Y fíjate que aquí tenemos una vez una except que es como sin especificar el tipo de excepción, ¿no? Y esto quiero decir que cualquier excepción va a ser atrapado por el except, ¿no? En mi ejemplo aquí era más selectiva. Entonces, porque puse aquí el error que estaba esperando. Entonces, si había ocurrido otro tipo de error, por ejemplo, un value error o un index error o algo, este except no va a atrapar eso, ¿no? Y siempre es buena idea ponerlo así, especificarlo si puede, ¿no? Porque si tú estás esperando un cierto tipo de error o tal vez 2 o 3 diferentes posibles errores, entonces debes de ponerlos explícitamente en el except para que cuando pase una cosa que realmente era inesperada, que no está escondida, ¿no? Pero no, es como es una cuestión de tener experiencia de más o menos lo que va a pasar y qué quieres que pase en las diferentes circunstancias. Ok. ¿Alguien tiene como dudas sobre las excepciones? No. Ok. Entonces ya vamos a llegar al siguiente como tema grande, que sería cómo podemos dividir nuestros programas en funciones para que sea más modular. ¿Okay? Entonces vamos a ver las funciones desde diferentes puntos de vista y voy a empezar con el uso de funciones, ¿no? Porque yo creo que es el caso más común, ¿no? Vamos a ver más tarde sobre cómo definir una función, pero yo creo el uso de funciones es mucho más, tiene mucho más prevalencia, porque las funciones típicamente se usan más que una vez, porque si se usa solo una vez, entonces, ¿por qué? Bueno, sí hay casos en donde solo se usa una vez, pero... y ya hemos visto, ¿no? Muchos ejemplos de eso. Entonces, aquí doy unos ejemplos en donde tengo una cadena que dice que soy una cadena. Y luego vamos a aplicar unas funciones y métodos a esta cadena. El primero que vamos a hacer el strip con estos caracteres, el espacio y los corchetes angulares
y este va a quitar las cosas del exterior, y luego del split hace la división en palabras. Y luego vamos a tomar esas palabras y vamos a mandarlos a otra función que es un método de otra cadena. Y esta cadena es una cadena que incluye el emoji de la cadena. Es muy meta este ejemplo. Y vamos a cambiar la una por la. ¿Okay? Y luego vamos a hacer una comprensión de lista para sacar la longitud de cada palabra en la lista de las palabras, y vamos a usar NumPy para calcular la desviación estándar de estas longitudes de palabras. Creo que no había probado. A ver si funciona. Si funciona, sería. Sí funciona. Ok. Entonces, mira, no hace no quitó las cosas triangulares, cambió puse aquí la cadena de emoji de cadena adentro de cada uno, y dice, bueno, es interesante. La desviación estándar de las longitudes de las palabras es raíz de 2. Ok, porque tenemos 3, 2 y 6. 3, 2 y 6. Entonces el promedio es 11 entre 3. Wow. A mí es sorprendente, ¿no? Que sea algo tan sencillo como raíz de 2 para la desviación estándar de esos. De 2, 3 y 6. Ok. Bueno, entonces aquí el punto no es el resultado, ¿no? Es de ver, ¿no?, varios diferentes ejemplos de funciones. Entonces, generalmente, ¿no?, las funciones tenemos el nombre de la función y luego tenemos paréntesis y tenemos los argumentos. Y los argumentos pueden no haber argumentos, o puedes tener 1 o 2 o 3. Y algunos argumentos son obligatorios y algunos son opcionales, dependiendo de la función. Luego, cuando vemos la definición de funciones, vamos a ver cómo manejamos eso. Y luego, el otro tipo de cosa son los métodos, y estos realmente son funciones también, pero son funciones especiales que operan sobre objetos de un clase, un tipo particular. Y el sintaxis aquí es diferente. Ponemos el objeto y luego punto y el nombre del método, y luego podemos tener otros argumentos. Ok. Entonces, yo como que estamos un poco atrasados y este ejercicio es no es muy concreto. Entonces, no vamos a detenernos mucho en eso. Pero, ok, entonces vamos a ver a quién le toca ahora. Sería Carlos. Cambiaron de orden, no sé por qué. Creo que Osvaldo, tú no has hecho nada todavía, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Entonces, aquí puedes identificar una función y decirme cuáles son los argumentos de esa función. A ver, no. Entonces, búsqueme una función de un argumento, con solo un argumento. Podría ser len. Ajá. Sí, exacto, ¿no? Porque P es su único argumento, ¿no? Y a ver, y un método que toma 2 argumentos. Un método que toma 2 argumentos. Un método.
No sé, o sea, el que toma los argumentos estoy confundido porque tiene dos argumentos, es el replace, pero no sé si es una función. Bueno, es un método, ¿no? más Porque bien- viene después de un punto, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, entonces la manera que funciona es que, Ujú. bueno, empezó con los métodos, vamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces empezamos con un objeto, que en este caso es la cadena literal, que tiene el Ah, ok. espacio y el emoji. Y luego aplicamos un método a esta cadena, que es de join, y mandamos argumento de este método las palabras. ¿Ok? Entonces, el resultado de todo va a ser otra cadena. ¿Sí? Entonces, esta cadena, que es el resultado del primer método, sería lo que usamos para llamar el segundo método, que es el replace. Ajá. Entonces, Ok, ok, como es sí, una ya. secuencia de métodos que cada uno, entonces se empieza a la izquierda y cada uno se aplica al resultado anterior. Ajá. Ah, ok, ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Sí, sí, sí. es un poco, las funciones también se puede, ok, entonces puedes encontrar una función que tiene otra función adentro. Sí, ¿no? El de la de NumPy, el de relación estándar. Ujú. Sí, de hecho, es una función y adentro tiene una comprensión de lista y dentro de la comprensión de lista hay una Sí. función, ¿no? Ujú. Entonces, las funciones también se puede aplicar uno encima de otro, pero se ve un poco diferente porque se ve como anidado dentro de paréntesis. Mientras con los métodos es más como una secuencia con los puntos, ¿no? De hecho, hay otro nivel de anidado aquí que es el print, ¿no? Porque print también es una función. Entonces tenemos una función que tiene otra función adentro y dentro de esta función hay la comprensión de lista y luego otra función. Ok, yo creo que este es suficiente. Gracias, Osvaldo. Entonces, como digo, los métodos también son funciones y los métodos se deben considerar que tienen un argumento adicional que es aparte en adición a los que están entre paréntesis, ¿no? Y el argumento adicional es el objeto sobre el cual estamos llamando este método, ¿no? Y podemos ver más fácilmente cuando consideramos algo que mencionamos antes, que era que en el caso de NumPy, muchas veces hay funciones y métodos que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que sí son equivalentes. Entonces, escribimos este arreglo de 2 dimensiones y calculamos el promedio por dos maneras. Primero, por la función que toma A como un argumento obligatorio y luego usamos también un argumento opcional, que es el eje. Y luego el otro con el método, en donde no hay nada obligatorio que va dentro de los paréntesis, pero aquí solamente tenemos el argumento opcional. Pero este A realmente es otro argumento, aunque no aparece en los paréntesis, ¿no? Y da el mismo resultado. Ok. Otra cosa que les conviene, bueno, a lo mejor ya saben, pero es muy fácil buscar la documentación de funciones o métodos, ¿no? Entonces, aquí, si queremos ver la documentación sobre el método mean, entonces podemos escribir help de a.mean
Y eso no se escribe aquí directamente después. Pero aquí esta documentación es muy corta porque dice básicamente que este método es igual a la función y que debemos de referir a la función para ver la documentación completa. Entonces ahora vamos a ver la documentación completa y vamos a hacer otra manera de hacerlo que no funciona en, digamos, un programa de Python, pero sí funciona en los notebooks, que es usar este símbolo de interrogación después de cualquier cosa, en este caso la función. Y en Colab nos da otro como ventanita, igual aquí, ¿no? Entonces nos da otra, la diferencia es que en lugar de escribirlo adentro del notebook, nos da otra ventana que tiene la documentación que podemos, podemos ver sin ¿no? Mientras todavía estamos tecleando aquí. No, entonces aquí dice cuáles son los argumentos que cuando no tienes un valor por defecto, entonces quiero decir que es obligatorio. Los que tienen un valor por defecto, como access y data por tipo de datos, etcétera, estos son todos los argumentos opcionales. Y aquí tenemos una documentación mucho más completa que tiene una descripción muy extensa de cada argumento opcional y que también tiene unos ejemplos de uso, etcétera, ¿no? Entonces, todas las funciones de NumPy tienen documentación muy extensa, ¿no? Con otras librerías, obviamente depende de la librería. Algunos tienen buena documentación, algunos no. Y también, otra cosa que en el caso de que no tenga buena documentación, todavía podemos, ver cómo usar una función, porque si ponemos dos símbolos de interrogación, entonces en principio nos da el código de la función, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Todo el Python que define esta función. Que aquí empezamos con la documentación en una cadena, que es lo que vimos antes. Pero después de eso, tienes, ¿no? Los comandos de esta función, ¿no? Exactamente lo que está haciendo. Claro, está llamando otra función. Entonces, no es tan útil porque tendríamos que ir buscando este promedio aquí que es, porque simplemente lo único que hace es que checa el valor de algunos de los argumentos y luego llama otra cosa. Pero ni modos. Se quita eso. Ok, ya regresé al principio. Ok. ¿Dónde estamos? Ok, entonces, claro, hay ventajas y desventajas de ver la documentación adentro de Python, como La desventaja es que tal vez no es tan bonito el formato comparado con leer la documentación en una página web. Pero por otro lado, que es la ventaja de que está garantizado que es la misma versión que tú estás usando, ¿no? A veces si buscas, ¿no? Si buscas en internet, vas a encontrar la documentación de la versión más actual de Python, por ejemplo, que es 3.9, mientras en Colab, por ejemplo, tienes que usar 3.7 y va a hacer unas pequeñas diferencias. Y la otra ventaja de la documentación adentro de Python es que podemos buscar ayuda sobre cualquier objeto sin tener que averiguar
qué tipo de objeto es, ¿no? Por ejemplo, aquí escribo un generador y a lo mejor no sé qué es un generador, pero puedo pedir ayuda sobre eso y me va a decir que es un generator object. A lo mejor no ayuda y digo, bueno, ¿qué es un generator object? Y la verdad, no está muy bien, muy clara para explicar lo que es. Pero al menos ya sabes cómo se llama y puedes hacer una búsqueda de Google, ¿no? Otro tipo de función que podemos usar para inspeccionar las diferentes funciones y los objetos es type. Este es más conciso y simplemente nos dice qué es el tipo de objeto que es, ¿no? Entonces, en este caso, dice que G es un generator, que A es un numpy.nd array, que NP es un módulo, que print es un functional method, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué es eso? 37. Ok. Yo creo que no, vamos a detenernos aquí. Entonces, ¿qué? Sí, los tipos de argumentos que hay se puede especificar en orden o se puede usar lo que se llama el keyword, que es palabra clave, ¿no? Entonces vimos ejemplos aquí de aquí. Entonces, el primer argumento simplemente lo mandamos tal cual, pero con el eje usamos la palabra clave. Y generalmente es buena idea con los argumentos obligatorios, todos esos en orden, pero luego con los argumentos opcionales, que se especifica usando la palabra clave, se puede poner en cualquier orden, ¿no? Y se puede omitir cualquier argumento opcional, por eso se llama opcional. Ok, entonces yo creo que este sería buen punto para detenerlos, porque el siguiente parte sobre la definición de funciones va a ser algo largo. Entonces, ¿alguien tiene comentario o duda? ¿Que no? Ok. Bueno, entonces, la tarea de esta semana va a ser divertida. Ojalá para ustedes. Fue muy divertido para mí, aunque un poco de trabajo para pensar cómo presentarlo. Pero los resultados, y bueno, van a ver si tengo razón en mi conclusión de que for es mucho más común que while cuando investigan los diferentes librerías. Bien, bueno, entonces voy a detener, compartir y nos vemos el lunes a las 12. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Bueno, y por último, obviamente voy a publicar el video dentro de las próximas horas. ¿Ok? Hasta luego. Sí. Adiós. Bye.